Dios le bendiga. Buenos días a todos. Y si hay visitas en medio nuestro, también les damos la bienvenida a la casa del Señor en este día tan especial para los cristianos. No solamente porque es domingo, sino porque celebramos la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y desde la mañana nos preparamos aquí para recibir el día en la presencia de Dios y compartir también una verdad sobre la resurrección de Jesucristo. Sobre todo ese título que colgaron a Jesús en la cruz. Ahí decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y hay una cosa interesante, que los fariseos, los escribas, los religiosos le dijeron a Pilato: no pongas ese título, pon que él dijo que era el rey de los judíos, que se creía el rey de los judíos. Y nosotros aprendimos hoy que ese título que estaba allí, en cada letra, escrito en hebreo, estaba el nombre de Dios, del Padre, de Yahweh, YHWH. Ahí estaba escrito. Por eso es que los doctores de la ley, los escribas y los fariseos no quisieron que escribieran ese título, porque ahí estaba escrito el nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios, y Yahshua, su Hijo. Así que demos gloria a Dios porque hubo esa visión profética. Porque ¿quién resucitó a Jesús si no fue el poder del Padre Celestial? Amén. Y eso lo entendemos y lo comprendemos hoy. Para creer en la resurrección tenemos que tener fe. Y yo le pregunto, ¿los discípulos tuvieron fe para creer en la resurrección de Jesús? Cuando leemos el pasaje en Lucas de aquellos dos hombres que caminaban hacia la aldea de Emaús, venían discutiendo entre sí porque aparentemente Jesús había perdido la batalla, muriendo. Y ellos decían, pensábamos que este era el Mesías, pensábamos que este iba a redimir al pueblo de Israel, pero murió. Y Jesús se les acerca y dice la Biblia que sus ojos estaban velados. Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje es que estos hombres le dicen a Jesús: nuestras hermanas fueron a la tumba y la encontraron vacía. Nuestros hermanos fueron a la tumba y también encontraron los lienzos puestos a un costado. Las hermanas vieron ángeles que le dijeron que no estaba el cuerpo allí, que Jesús no estaba allí. Eso me da a entender que estos dos hombres eran discípulos de Jesucristo. No eran cualquier clase de personas que Jesús encontró en el camino, eran dos de sus discípulos. Pero dice la Biblia que ellos tenían los ojos velados. Y parece ser que nosotros hoy también tenemos los ojos velados y necesitamos que Dios resucite nuestra fe. Sí tenemos algo de fe, sí creemos en Dios. Y yo voy a responderle a esto. ¿Por qué necesitamos que nuestra fe resucite? La primera cosa que entiendo es que la mayoría de los que estamos aquí conocemos la Biblia. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos leen la Biblia? Perdón. Usted conoce las Escrituras. Pero si alguien le desafía a usted para que usted le dé pruebas de que Jesús resucitó, probablemente usted diga: no sé, tendría que leer, tendría que preguntarle al pastor. Y esa no es la respuesta. Porque se supone que usted tiene el Espíritu Santo de Dios.
Y no son los cursos que da la iglesia, no es el discipulado que se imparta aquí, es la presencia del Espíritu Santo de Dios que le tiene a usted que dar la palabra para que usted responda a alguien que le dice: ¿cómo sé que Jesús resucitó? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Las mujeres encontraron la tumba vacía, los lienzos puestos a un costado, unos ángeles que le dicen: no está aquí. ¿Por qué necesitamos resucitar nuestra fe? Porque Dios ha obrado sobrenaturalmente en ti. ¿Cuántos han experimentado la mano sobrenatural de Dios en su vida, en su cuerpo? ¿Usted lo ha experimentado? ¿Usted ha sido sanado alguna vez? Entonces usted tiene algo que contar. Y usted tiene un testimonio de primera mano. Pero muchas veces eso no basta. Porque no nos acordamos de eso. Y necesitamos que nuestra fe sea resucitada. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en otros? Tal vez usted orando por alguien, esa persona fue sanada instantáneamente. No porque usted diga a los cuatro vientos que tiene el don de sanidad, porque crea tener alguna unción especial, pero usted lo ha visto. Y si usted lo ha visto, ¿por qué dudar de que Jesús resucitó? ¿Por qué dudar que ese Jesús resucitado pueda hacerlo otra vez? ¿Por qué necesitamos resucitar nuestra fe? Porque pertenecemos a una comunidad de fe. Pertenecemos a una iglesia. Pero esa credencial de iglesia no nos dice a nosotros que usted crea en Dios. Como le dije al principio de la serie, hablando sobre la fe, hay muchos creyentes dentro de la iglesia de Dios que no creen en Dios. Sí, alaban, cantan, brincan, saltan, oran, predican, hacen milagros, pero al momento de decirle: ¿verdaderamente tú crees en Dios? Hay muchos que se encogen de hombros y dicen: bueno, eso dijo el pastor, eso predicó el pastor, eso vi en el video. Nuestra fe tiene que resucitar. ¿Por qué? Porque a la final usted tiene un poco de fe, pero le falta. Yo me pregunto, Jesús resucitó. ¿Por qué las mujeres fueron a la tumba? Si Jesús resucitó, ¿por qué Pedro y otro discípulo fueron a la tumba? ¿A cuántos les gustaría visitar Israel y viajar a Israel? ¿A cuántos les gustaría? Ya. ¿Y en Israel está la tumba? Sí, está la tumba. No sabemos exactamente dónde está, pero dicen que está en la tumba. Pero usted puede pensar: si yo no veo la tumba vacía, yo no creo. Y probablemente la mayoría de nosotros no podamos viajar a Israel. No sé cuánto cuesta un pasaje a Israel. Tal vez un viaje redondo, un tour costará $7,000, $5,000, no sé. No podremos ir. Entonces por eso vamos a descartar que Dios no resucitó, porque no vimos la tumba. Pero ¿no le parece que María, los discípulos, no debieron ir a la tumba? Tal vez fue más su curiosidad por saber qué había pasado. Porque ellos debían estar tranquilos, porque su fe les daba en cuenta que Él ya resucitó. ¿Se da cuenta que hay muchas personas que necesitan ver para creer? Vamos a leer en Juan capítulo 20. Vamos a estar allí leyendo y exponiendo cada versículo. Vamos a leer los primeros 10 versículos.
El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los dos discípulos a los suyos. Ver para creer o ver y creer. Se dio cuenta que es distinto. Muchos están pensando ver para creer, pero nosotros vemos y creemos. ¿Por qué vemos? Porque déjeme decirle que solamente basta que usted dé una vuelta a su alrededor para que usted crea en Dios. La Biblia lo dice, la naturaleza, el ser humano, la noche, el día, todo habla de un Dios. Entonces vemos, pero no para creer, sino que vemos y al ladito creemos también. ¿Qué pasó aquí? El versículo 1 dice que vieron la piedra quitada. Ya ahí había algo extraño, ¿no, verdad? Porque la piedra estaba sellada. ¿Qué más había allí? ¿Ah? No, en la piedra. Afuera. ¿Quiénes había? ¿Quiénes habían allí? ¿Quiénes estaban allí? No. ¿Quiénes estaban allí? No, antes de los ángeles. Había dos guardias. Tampoco estaba la guardia. ¿No les huele raro? Algo pasó aquí. Porque déjeme decirle que los guardias no abrieron la puerta, pues. La piedra. No rompieron el sello, los mismos guardias no lo hicieron. Ellos salieron corriendo al ver los ángeles también. Los que abrieron la puerta fueron los ángeles, la piedra, perdón. Las mujeres vieron la piedra. Algo está pasando. Sí se da cuenta que la idea de la tumba es que había que bajar. No sé cuántos han ido a un mausoleo, así se dice, donde ponen los ricos los cuerpos, y son algunas tumbas, y es algo grande, ¿no? No es solamente un huequito donde lo pusieron a uno. Había que bajar. Y al bajar uno podía ver, pero ojo con esto, uno podía ver, pero uno tenía que entrar. O te quedabas en las escaleras, allí en las escaleras, o bajabas y entrabas. Por eso el versículo 5 dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Si bajó, la piedra estaba abierta, la tumba estaba abierta, bajó las escaleras, pero se quedó a la orillita. O sea, no pisó adentro. Hay mucha gente que no le gusta pisar los cementerios.
de afuerita nomás. No sé si sea una costumbre, no sé si sea alguna cuestión de creencia, pero hay gente que no le gusta pisar los cementerios. Eso mismo hizo este discípulo. Bajó las escaleras, vio el lienzo, pero no se decidió a entrar. Pregunto, este hombre vio, pero no entró. ¿Qué hubiera hecho usted? Pastor, yo sí soy bien curioso. Yo si hubiera bajado, hubiera cogido, hubiera abierto el lienzo, hubiera olido. A ver, algunos que son curiosos, otros no. Otros prefirieron estar a la orilla de la escalera y solamente ver, pero no entrar. El versículo 6 dice: luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. ¿Qué hizo Pedro? Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Qué habría pensado Pedro? ¿Qué pensaríamos nosotros? La idea de la tumba es más o menos como la imagen que está allí, ¿no verdad? ¿Cómo sería? Una cama de piedra, el cuerpo, encima una sábana, lienzos y un sudario en la parte de la cabeza, ¿no verdad? Esa es la idea. Ahora, todo eso estaba enrollado. ¿Quién lo enrolló? Dejó tendida la cama. Muy buena. Sí, porque Pedro se dio cuenta de eso. Los lienzos estaban puestos a un lado, pero el sudario estaba envuelto y estaba puesto en otro lugar. Vio los lienzos. Yo me imagino que Pedro a sus adentros dijo: algo pasó aquí. Él no vio a los ángeles aún, pero él se dio cuenta: algo pasó aquí. Jesús estaba dormido y se levantó del sueño, arregló su cama y se fue. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo. ¿Se acuerda que estaba en la orilla de la escalera y no entró? Estaba allí, pero dice la escritura que él entró, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Sabe qué? Hay que entrar en el sepulcro. Algunos dicen por ahí que aquellas personas que aman la vida son aquellas que han pasado por un proceso de muerte o han visto la muerte de cerca. ¿Cuánta gente ha salido de las unidades de cuidado intensivo, entubados? ¿Cuántos han salido de allí? Y cuando usted le pregunta a esas personas: ¿tú amas la vida? Esa persona le va a decir: sí, porque yo sé lo que es estar en ese lugar a punto de morir. Si nosotros entendemos que Juan es el discípulo amado de Jesús y fue el que entró junto a Pedro, solamente le bastó mirar y creyó. Mirar los lienzos. Eso es lo que nos falta a nosotros.
ver y creer. Lo que hemos visto, ya lo hemos visto, hermanos. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto a Jesús resucitar muertos, sanar enfermos. Ya lo hemos visto. ¿Por qué no creemos? El siguiente párrafo del verso 11 en adelante dice lo siguiente: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a los dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, ella quería llevarse el cuerpo. Jesús le dijo: María. Ponga su nombre ahí, Samuel. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Por qué necesitamos resucitar la fe? Porque la verdadera fe reconoce. María Magdalena no reconoció el mensaje de los ángeles. María no está aquí, resucitó. No, dime dónde han puesto el cuerpo porque yo quiero llevármelo. María, los ángeles, María, Jesús ha resucitado. No, dígame dónde lo han puesto. Usted es de esos que quiere ver el cuerpo de Jesús. Bien, estamos insistiendo ya 2000 años a pensar que aún existe por allí la astillita de la cruz de Cristo. O que alguien tiene por ahí la corona de espinas aún. O que el sudario. O los clavos. No entendemos, igual que María, el mensaje de los ángeles. Mire, los ángeles siempre dijeron: Él lo dijo. Él ya se los dijo. Y si usted lee la escritura, usted se dará cuenta que Jesús, antes de morir, usted vea cronológicamente los capítulos, antes de morir siempre les dijo a sus discípulos: 3 días voy a estar muerto, pero al tercero resucitaré. Ojo, una vez más, 3 días voy a estar muerto, pero al tercero resucitaré. Ojo. Y eso les entró por aquí y les salió por acá, a todos. Vio a Jesús, pero no lo reconoció. ¿Qué pasó? ¿Le fallaban los lentes? Estaba velado los ojos como los de Maús. Pero ¿sabe qué? El problema no es ese velo, no es que Dios lo pone, es un velo que nosotros tenemos. Y no nos damos cuenta de la presencia de Jesús cuando Él está contigo. Y tú dices: no, todos me han abandonado, nadie me viene a visitar, todos me dejaron. No,
Jesús está contigo, pero no te has quitado el velo de los ojos. ¿Está entendiendo? Reconoce la voz de su maestro. Cuando él le dice, María, la llama por su nombre. ¿Cuántos quisieran escuchar que Jesús te llame por tu nombre? Y no estoy hablando de la hora de tu muerte, ¿eh? Porque María estaba bien viva ahí. Que en algunas noches, mientras estás orando, tú escuches tu nombre. Y no vas a caer rendido ante los pies de Jesús. Señor. ¿Qué le dijo María? Raboni, rabí, rabino, maestro. Qué interesante que ella sí reconoce la voz, pero no reconoció el rostro. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente quiere saber cómo era el rostro de Jesús? Usted busque en Google, ponga ahí en su computadora el verdadero rostro de Jesús y usted se va a topar ahí con un negrito feo. Pero por ahí hay un canto que dice que era el rubio de Galilea, de ojos azules, no sé. La verdad es que no sé, no me interesa cómo sea el rostro de Jesús. Me interesa que Él me llame por mi nombre. Porque eso necesita mi fe, reconocer su voz. Pero esto es lo interesante, cuando su fe reconoce a Jesús, su fe comienza a apresurar un testimonio. ¿Qué hizo María? Se quedó ahí atónita y se puso a llorar, se tiró al piso, salió corriendo. ¿Para qué? Para avisarle a sus hermanos. La fe que reconoce la voz de Jesús te mueve a hacer algo. Amén. Esa debe ser nuestra reacción. Vamos con el último bloque, verso 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué sucede aquí? Cuando resucita tu fe, también va a resucitar tu propósito en Dios. Y aquí lo dice claramente. Yo sé que la Biblia dice que el amor fue hecha fuera el temor, pero yo veo aquí que la fe también echa fuera el miedo. Yo sé que Jesucristo le dijo que estén juntos, que estén en un lugar, pero el problema es que ellos estaban juntos, pero tenían miedo. ¿De quiénes tenían miedo? Dice ahí la Biblia. De los judíos. ¿Y por qué le tenían miedo a los judíos? ¿Cuál sería el primer miedo? Ya no estaban con Jesús. ¿Cuál sería otro miedo latente? Ok, eran culpables de robar un cuerpo
y los judíos podían meterlos presos. Correcto, sí, muy buena aclaración. ¿Sabe lo que yo pensé? Si Jesús se fue y Él murió por nosotros, ahora nos toca también nosotros que nos pase lo mismo. Porque nosotros también decimos que Jesucristo es Hijo de Dios, y eso era una blasfemia para el judío. Y todo aquel que blasfemaba el nombre de Dios terminó como Jesús en la cruz. Tenían miedo las autoridades y probablemente tenían miedo también a morir. Tenían miedo de morir por testificar que eran cristianos, que Jesús era el Hijo de Dios. La fe echa fuera el miedo, un miedo latente, un miedo insistente. La fe también es una evidencia de gozo. Vieron a Jesús en medio de ellos y lo que sintieron primero fue gozo. Cuando resucita tu propósito en Dios a través de la fe, hay una evidencia de gozo. Por eso hay un himno, un coro que dice: gozo da servir a Cristo. Y hay un sinnúmero de cosas que dice ese coro que es interesante. Gozo da servir a Cristo aunque reine oscuridad. Ahí es cuando se ve el verdadero gozo, cuando hay adversidades. Y por último, cuando resucita tu fe y resucita tu propósito en Dios, tú eres enviado a remitir o retener. Y aquí habla de pecados, remitir o retener. Lastimosamente entendimos mal lo que significaba remitir y retener. Porque enseguidita, como se nos viene el orgullo, yo tengo el poder de remitir o retener. Entonces, cuando la gente hace su confesión delante de un sacerdote, el sacerdote le retiene o le remite. ¿Y quién nos dijo a nosotros que nosotros éramos o teníamos la autoridad de perdonar pecados, de remitirnos o retenérselos? Eso no es lo que dice allí. El propósito que Dios ha desatado sobre ti es que comiences a predicar el mensaje del Evangelio. Y el que no lo quiera recibir, él tendrá que retener su pecado. No es que tú estás teniendo el poder. A este lo salvo, a este no lo salvo. A este me cae bien, a este sí le predico, a esta me cae mal. No, a esta no, que se vaya al infierno. No, no es así. Es la capacidad de poder predicar el Evangelio a muchas personas y que estos entiendan que Jesús es el Mesías. ¿Cómo alcanzamos la fe del resucitado? Y aquí tenemos a este personaje que mucho se ha hablado de él. Algunos le dicen Santo Tomás, pero este bandido no tenía nada de santo. Vamos a leer 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, justo ese día, Tomás no fue. Justo ese día. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo el bandido? No creeré. 8 días después, casi una semana, más de una semana, estaban otra vez sus discípulos dentro, y esta vez sí estaba Tomás, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, y qué interesante,
estando las puertas cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Tomasito, ven acá. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se da cuenta que somos a veces como Tomás? Tomás era discípulo de Jesús, ¿sí? Anduvo con Jesús, ¿sí? Vio los milagros de Jesús, ¿sí? Vio las sanidades de Jesús, ¿sí? Predicaba como Jesús, probablemente sí. Echaba fuera demonios como Jesús, ¿sí? Sanaba como Jesús, probablemente también. Pero miren este Tomasito. Si no meto el dedo en su mano, ¿ya con el dedo era suficiente o no? Claro, pues. Ya con el dedo era suficiente. Hizo que Jesús se levante la túnica, pues, para ver el costado, pues. Porque las manos están ahí a la vista. Era suficiente con el dedo. Era suficiente con el dedo. Pero el bandido quería las manos. Se da cuenta que a veces no, que ni siquiera por ver. Porque hemos visto los milagros de Jesús. Hemos visto la mano de Dios sobre nosotros. Hemos experimentado todas estas cosas sobrenaturales. Pero aún seguimos diciendo: quiero meter el dedo, quiero meter la mano. Somos Tomás. Somos como Tomás a veces. Jesús le dice: pon el dedo y mete tu mano. Jesús le puede haber dicho: mira, es suficiente con que te enseñe mi mano. Sí, Jesús le pudo haber dicho eso. Es suficiente con que te enseñe esto. Ahí está, mira, ahí está el hueco. Mira mis pies también, ahí está. Pero no, se alzó la túnica y le dijo: ve, mete tu mano. ¿Y usted cree que Tomás metió la mano? Claro que sí, pues. Si era un incrédulo. Por eso Jesús al final dice: como metiste la mano, el dedo, como metiste la mano, ahí sí creíste. Porque alguien puede haber dicho: ay, Señor, ya te veo el hueco en las manos, ahí ya creo, ya no te subas la túnica, déjate nomás, que yo creo que tienes el hueco ahí en el costado. Pero Jesús le dijo: mira, mete, pon. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí? Porque usted no ha visto y tampoco ha metido el dedo ni la mano. ¿O usted quiere meter el dedo y la mano? No nos hace falta. Pero somos bienaventurados porque creemos sin haber visto. Jesús sabe cómo termina la historia. Por eso Jesús les dijo con anticipación: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Tranquilos. Sobre todo a las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Que son lloronas. Tranquilas, no lloren. Los varones también somos llorones. Algunos. Tranquilos. Acuérdense de mis palabras, porque yo sé cómo termina esto. Los de Emaús decían: perdimos la batalla. Lo mataron. Pobrecito, lo vi clavado en la cruz. Y se regresaban derrotados a Emaús.
cabizbajos, llorosos. Tal vez esos dos hombres sí estaban llorando. Esos dos sí lloraban. Porque no entendían. ¿Cómo alcanzamos a resucitar la fe? Antes de salir a predicar, antes de salir a compartir tu fe, necesita ser resucitada. Por eso es que al final de todos los relatos, cuando se habla de Jesús siendo un testimonio para sus discípulos, es que ellos cumplan el propósito de Dios, de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero ellos necesitaban resucitar primero, ¿qué cosa? La fe. Porque Jesús ya se los había dicho. La palabra ya se los había encomendado. Quiero que lea conmigo en Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Primero tienes que creer para después hablar. ¿Cómo vas a compartir de Jesús si no has creído primero? ¿O no has resucitado tu fe? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cómo vas a predicarle a alguien si aún tu fe no ha sido confirmada? No, es que yo ya hice un curso, un discipulado, ¿sabes qué? Eso no es que esté malo, está bien. Pero primero necesitas confirmar tu fe. Es por eso que hay muchos cristianos que no predican. Porque su fe no ha sido resucitada, su fe no ha sido confirmada primero. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo une fe? Creí, por lo cual hablé. Hay algunos que quieren primero hablar y después creer. No, es creer primero y después hablar. ¿Por qué? Porque allí se va a ver realmente si tú crees en la resurrección de los muertos, de entre los muertos. Porque si no, va a ser un cliché muy bonito. Jesucristo ha resucitado y todo el mundo dice amén, levanta las manos y todos decimos gloria a Dios. Pero allá afuera es donde se ve la realidad. Quiero terminar con una profecía en Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Cuando el pueblo de Israel desobedecía, pecaba, transgredía la ley de Dios, Dios siempre le daba la oportunidad de volver, pero el profeta le da esta palabra a Israel. Mire qué hermosas palabras, si usted puede subrayelas. Capítulo 6, verso 1. Dice Oseas: venid y volvamos a Yahweh. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará
y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Qué hermosas palabras. ¿Cuántos dicen amén? Venid y volvamos a Dios. ¿Cuántos necesitan volver a Dios? ¿Cuántos necesitamos volver a Dios? Todos. Por eso Oseas, el profeta, le dice a Israel: vuelvan ustedes. No, dice: volvamos juntos. No por ser profeta, no por ser el pastor, estoy exento de estas palabras. Yo también tengo que volver junto a usted. Volver a Dios. Volvamos. Y qué fuerte estas palabras. Él arrebató y nos curará. ¿Cuántos fueron arrebatados con esta pandemia? Dios lo permitió. ¿Cuántos serán arrebatados con esta segunda ola? No sabemos. Pero muchos están con miedo, con temor. Aquí está la palabra de fe. Si Él arrebata, Él cura. Si Él hiere, Él nos vendará, nos dará vida, nos resucitará. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la esperanza. Esa es la fe que debe resucitar en cada uno de nosotros. La fe que nos dice, como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Ore conmigo un momento. Padre, resucita mi fe. Resucita mi fe, Señor. Yo he leído tu palabra. Pertenezco a esta iglesia. He escuchado tantos sermones sobre la fe, pero aún hay visos de incredulidad en mí. Aún soy como Tomás, que habiendo visto los milagros, las sanidades, echar fuera demonios, hablar con autoridad, aún me falta creer. Señor, resucita mi fe. En esta mañana, Señor, frente a todas las circunstancias que estamos viviendo, Señor, como país, como provincia, como planeta Tierra, resucita la fe de muchos, resucita la fe de todos, y que al final podamos decirte: vengan, vuelvan a Dios. Si fue una broma lo que hiciste el año pasado, cuando sacaste parlantes, cuando pusiste velas para orar y llorar por los muertos y pedir que no te pase nada, si fue un chiste eso, hoy ya es una realidad que volvemos a vivir. Y no por el miedo ni por el temor, es por la fe que Dios te quiere. Dile al Señor en esta mañana: Señor, resucita mi fe. Si la he perdido, resucítala. Si ha bajado, auméntala. No por vista, solamente, sino porque yo sé que tú eres verdadero y estoy en el verdadero, en tu Hijo Jesucristo. Creí, por lo cual hablé. Y nosotros, Señor, creemos y por eso hablamos en esta tarde. Resucita nuestra fe una vez más. Queremos venir, como dijo el profeta Oseas, venir y volvernos a ti. Nos volvemos hoy a ti. Dígalo conmigo con fuerza: Señor, Padre,
nos volvemos hoy a ti. Venimos ante ti y nos volvemos hoy a ti. Sana nuestra tierra. Sana Lomas de Sargentillo. Sana nuestra provincia del Guayas. Sana nuestro Ecuador. Sana nuestras Américas. Sana el mundo entero, Señor. Resucita mi fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos hicieron la oración? Necesitamos resucitar la fe. Antes de salir a predicar, antes de hacer una célula, antes de ir a testificar, necesitamos resucitar la fe. Porque allí habrá un impacto y habrá una abundante cosecha. Dios está permitiendo lo que está sucediendo hoy en medio de nosotros, con un propósito. Una vez más, que la gente se vuelva a Dios, que la gente venga a los pies de Jesucristo. Y lo vamos a seguir viendo, porque Dios es bueno. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y la gloria sea para Él. Denle un fuerte aplauso al Señor.